Queridos alumnos, les doy nuevamente la bienvenida. Y vamos a empezar un poquito distinto a lo que normalmente hago. Me voy a tomar unos segundos o un minuto, un par de minutos, para hacer algo que realmente extraño con mis alumnos, y que son los minutos previos a la iniciación de cualquier clase, donde uno conversa de distintos temas laborales. En general, yo doy clases para profesionales o para futuros profesionales, pero que ya están dentro de la actividad en la mayoría de los casos. Y siempre hay alguna consulta, alguna pregunta. Como además yo hace muchos años que soy presidente de un consejo profesional, bueno, lo tiene mi currículo, soy presidente del Consejo Profesional de Química en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas preguntas y muchas consultas que me hacen, y me parece válido que yo haga de cuenta que ustedes me hicieron algunas preguntas referidas a la matrícula, a los consejos profesionales, previa a empezar con esta, en este momento, disertación mía, o clase. Y la cuestión es esta: si me parece a mí que si no están motivados y toman esto como una asignatura más que hace a la currícula y que la ven y se la olvidan, en principio les digo que están muy equivocados. Esta asignatura es para que no se la olviden más mientras transcurra toda la carrera, porque aquí están viendo los requisitos necesarios para ejercer la profesión para la cual el título los habilita, pero que requiere otras autorizaciones. No es solamente el título, uno va con el título y trabaja. Y ahora vamos a ver por qué, lo vamos a justificar. Por otro lado, vamos a ver, y estamos viendo en esta asignatura, cuáles son las leyes obligatorias que se deben cumplir. Sobre el final de la asignatura se van a dar cuenta ustedes y van a ver qué es lo que le ha ocurrido a otros profesionales, y cosas que les puede ocurrir a ustedes cuando no se cumplen con la ley, cuando cumpliendo con la ley todo, las responsabilidades están compartidas o no están muy claras. Vamos a ver también que forma parte de esta unidad, que es el ejercicio profesional, la ética y la moral, pero que la vamos a explayar un poquito en otra unidad, junto con las responsabilidades. Pero la pregunta es: ¿por qué la matrícula? ¿Por qué me tengo que matricular? ¿Qué necesidad hay de que alguien me controle si yo voy a hacer lo que me enseñó la universidad, lo que aprendí, para lo cual me dieron una nota? El Ministerio de Educación dice que mi título es de validez nacional, yo voy con mi título y trabajo donde quiero. Bien. De hecho, esto no es así, pero vamos a tratar de explicar por qué, para que ustedes interpreten que es necesario que haya una institución que controle y que fiscalice la actividad de los profesionales. Les voy a dar dos ejemplos que parecen triviales, pero que hacen a la cosa. Vamos a suponer que en la provincia de Santa Fe, Lole Reutemann saliera con su auto a manejar. Lo para un policía de tránsito y dice: ah, Lole, no, vos fuiste corredor de Fórmula 1, ¿qué te voy a pedir registro? No hace falta que tengas registro, seguí viaje. No lo ven lógico, ¿no? No les parece que esté correcto. No lo es, porque una cosa es manejar un auto de Fórmula 1 y otra cosa es conducirse correctamente en el tránsito a las velocidades que corresponden, cumplir con la ley, haber demostrado que se conocen las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otro ejemplo, más profesional. Un veterinario pone una carnicería. Un inspector municipal le puede decir a un veterinario cómo tiene que manejarse con la carne, qué cuidados tiene que tener con el frío, con la cadena de frío. ¿Un inspector municipal le puede enseñar a manejar carne a un veterinario? ¿Y a ustedes les parece lógico que no tenga alguien que fiscalice no solo la actividad, la habilitación del comercio, sino de ver si el profesional cumple con las características que tiene que cumplir? Porque si ese profesional que tiene una carnicería fabrica chorizos, por ejemplo, y los vende en toda la provincia, debe actuar además como director técnico y hacerse responsable como director técnico
de que lo que le pase a una persona en 9 de julio, o inclusive en otra provincia, respecto de los productos que él fabricó. Para que toda esta cadena de responsabilidades se pueda mantener, es necesario tener instrumentos. Uno de esos instrumentos, y vamos a ver por qué, son los consejos profesionales que a través de las matrículas, que sería una especie de registro de conducir, de registro como para poder ejercer la profesión, que de hecho y sin lugar a duda, solo se le otorga a aquellos que tienen el título habilitante. Vamos a verlo desde otro punto de vista, cosa que a mí me ha pasado muchas veces. Y si les los llevo mentalmente a que hagan este cálculo, a que se fijen esta imagen, se van a dar cuenta de por qué es necesario el control de los ejercicios profesionales, todos. Si uno va a una clínica, no pregunta si el médico es médico y si está matriculado, porque no hay un médico que no esté matriculado, y si no, estará cometiendo un delito. Alguna vez hemos visto en el diario, terminan presos, es un delito penal. Pero lo llevo a lo siguiente. Ustedes van a comprar un alimento. Nadie se pregunta, ¿este alimento estará bien? ¿Quién será el director técnico? Un resultado de análisis. Este análisis lo hace un profesional con incumbencias, alguien que sabe. Yo traigo a mi hijo que está enfermo, le hacen un análisis, y el que hizo el análisis no es profesional, o no está trabajando. Tiene 7 laboratorios, deja todo firmado y alguien idóneo hace los análisis, agarra la firma del profesional. ¿Estarían confiados ustedes en la salud de sus hijos? En el área que nos compete, ¿a ustedes les parece que alguien que sea idóneo, que no haya hecho la carrera, que no tenga el título, puede hacer lo que hacemos nosotros? No. ¿Y cómo se controla eso? Presten ustedes atención a una cuestión. El título que les ha otorgado el Ministerio de Educación no se lo puede sacar nadie. Ustedes van a ser toda la vida licenciados en higiene y seguridad en el trabajo. Cometan los delitos que cometan. Pero, para poder ejercer la profesión, tienen que tener una matrícula. Y si cometen cualquier delito, se les bloquea la matrícula. Y ustedes tienen el título, pero no pueden ejercer la profesión. Esa es la función fundamental de la matrícula. El cuidado y la protección de la sociedad, que lo ejerce la provincia, porque la nación delegó, ya lo vamos a ver, lo ejerce la provincia y lo puede hacer de distintas maneras. Una son los consejos profesionales. Pero además de esto, el consejo profesional resguarda la salud de la población, no permitiendo que alguien que no sea idóneo, que no tenga el título, que no esté matriculado, ejerza la profesión, los defiende a ustedes como profesionales habilitados, defiende vuestra profesión, cuida que todos los matriculados ejerzamos la actividad como corresponde, y cuida a la sociedad de los daños que pudieran ocasionar a aquellos matriculados que se supone saben hacer las cosas. Los separamos de los malos profesionales, aunque sepan hacer las cosas. Los consejos profesionales, a través de los códigos de ética y de los atributos que le da la provincia, hacen y ejercen todo esto. Bien, me pareció importante tener esta charlita, hace rato me estaba dando vuelta. Vamos ahora a ver la continuidad un poco más formalmente. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver en este momento unidad 3, módulo 1. Avancemos. La unidad, esta que estamos viendo, se refiere a los consejos y colegios profesionales, la delegación de funciones públicas, las leyes de creación, la transferencia del poder de policía ejercido por el Estado,
alcances y jurisdicciones, estructura de funcionamiento, la matrícula profesional, el registro o los registros ministeriales, municipales, obligaciones y cumplimientos. ¿Todos los profesionales deben matricularse? No. Habíamos visto en la unidad anterior que llamamos profesión a todo aquel que ejerce una actividad para la cual está preparado. Puede ser un idóneo, puede ser un técnico, puede ser un profesional universitario. Entonces, no todos los profesionales deben matricularse. También es cierto que hay muchas profesiones que no están reguladas por el Estado y uno se recibe con un título universitario, pero que no se requiere matrícula para ejercer su actividad. Esta es la contraparte de aquellas actividades que no requieren de un profesional matriculado. Bien, el título de grado, ¿no alcanza para ejercer la profesión? No, no alcanza. El título de grado habilita al profesional que lo posee a ejercer esa actividad. Pero para poder desarrollar su labor en el ámbito de la sociedad, el ente fiscalizador, llamemos en este caso la provincia, controla que esa persona cumpla con ciertas características. Una de ellas, sin duda, es tener el título de grado que lo habilite. Precisamente la matrícula profesional separa, la primera gran separación o división que hace es, ¿tenés matrícula? No, no tengo matrícula. Entonces, quizá no estés recibido. Quizá el título que tenés no es válido, porque no tenés matrícula. Y para matricularse, el trámite exige que uno presente el título universitario registrado, más otros datos que vamos a ver después. Entonces, el título de grado no alcanza para ejercer la profesión. Y fíjense ustedes que habíamos visto también en el módulo anterior la ley 24.521 la ley superior de educación universitaria, y en el artículo 42 ya lo expresaba, y decía que los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio de la profesión respectivo en todo el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponden a las provincias. Acá no, la ley nacional no hace más que reforzar lo que hemos reiterado en más de una oportunidad. Es para volverse loco esto, es para decir, otro trámite más. Esto lo puse medio para llamar la atención de ustedes, que parece que uno nunca termina de hacer trámites, pero algunos son innecesarios, otros son necesarios, y yo estoy convencido que uno, la mayoría de las veces, debiera requerir que se cumplan todos los requisitos y no, sobre todo los que cumplimos, que se los haga cumplir a todos los requisitos que son necesarios, tanto para el ejercicio de la profesión. Ya van a ver ustedes que cuando empiecen a trabajar se van a encontrar con gente que no tiene el título, que no está matriculada, y que va a realizar un ejercicio profesional, además de ilegal, los va a dejar a ustedes en inferioridad de condiciones, porque ustedes cumplen con todo lo que marca la ley, y los que no cumplen tienen algunas prerrogativas, más allá que después, cuando ocurre algo, no son responsables de nada, no hay forma de hacerlos responsables. Bien, vimos ya que la Constitución Nacional delega en las provincias, aquí está la Constitución de la provincia de Buenos Aires, pero la Constitución Nacional delega en todas las provincias el control del ejercicio de las profesiones habilitadas y que requieran ser controladas. El Estado tiene la obligación de preservar la salud y la seguridad de toda la sociedad.
como en cualquier actividad humana, el ejercicio profesional puede ocasionar riesgos a terceros. Cada provincia se reserva el control de este ejercicio por lo que dijimos, porque la nación lo delega. Cada provincia establece la forma en que ejerce ese control. Y volvemos al inicio de la charla respecto de las responsabilidades profesionales y del necesario control. ¿Dónde comienza a regularse esto? Por allí, leyendo algo de historia, ya desde la época de los gremios, en la época medieval, los gremios regulaban, tenían capacidad para autorregular el ejercicio de su actividad. El gremio decía cómo se hacían, pero el Estado fiscalizaba, y a partir de allí fiscalizaba que cuando esas actividades en que el gremio regulaba internamente eran trasladadas a cuestiones que tenían que ver con la sociedad, el Estado intervenía. O sea, el gremio podía decir cómo se hacía una catedral, pero el Estado fiscalizaba que esos profesionales que hacían la construcción cumplieran con las normas que correspondían, si había que presentar documentación que estuviera avalada por los profesionales que eran responsables de hacerlo. Y lo más reciente, en cuanto a profesiones actuales, es el área de la medicina. La medicina es la primera de las actividades en las que el Estado tuvo injerencia, comenzó a controlar, y si bien me voy a adelantar un poquito, porque quizá en otro lugar más adelante esté más establecido decirlo, lo comento ahora. El Estado fiscaliza el ejercicio de la medicina, pero el Estado puede hacerlo a través de inspectores municipales autorizados a hacer inspecciones. Tienen que ser médicos, pueden ser personas que simplemente miren y observen si se cumplen con las reglamentaciones. El Estado debe contratar médicos para que actúen de fiscalizadores. Y en este punto es donde algunas provincias recurren a la delegación de este poder de policía en los mismos profesionales, para que sean los mismos profesionales que saben y entienden de la profesión, controlen, se autocontrolen y controlen el ejercicio profesional. Entonces son los médicos los que, cuando haya un tema de mala praxis dentro de la medicina, los médicos se van a dar cuenta rápidamente que es así. Los médicos son los que tienen la obligación de decirle a ese profesional que actuó mal, que se equivocó, como fuera, qué sanciones le caben por eso. Y ya veremos que hay sanciones y puede hasta bloquearse la matrícula, cosa que se ha hecho y que se hace, lo cual significa que ese profesional no pierde su título, pero no puede ejercer la profesión. Entonces, ¿por qué el Estado debe controlar el ejercicio de las profesiones? Porque es una actividad humana que en sí encierra riesgos para el resto de la sociedad. Imaginemos esas películas donde está el médico, el químico loco que prepara explosivos en una fábrica, y resulta que no era profesional, que nadie le preguntó, no había un consejo profesional, nadie le preguntó si sabía, si podía, si tenía título, lo que fuera, porque los consejos profesionales no solo manejan la matrícula, tienen que fiscalizar que solo los profesionales matriculados realicen determinadas actividades. Y si esa fábrica explota, ni siquiera pensemos en lo de Río Tercero, pero si una fábrica de pirotecnia en un barrio, como ha pasado muchas veces, explota, el riesgo es para el resto de la sociedad, es para los vecinos.
¿Y quién es el responsable? El Estado debe verificar y fiscalizar. Previamente tenía que haber autorizado, y para ello tendría que haber requerido que el director técnico tuviera incumbencia, tuviera un título universitario, estuviera matriculado. Quizá esto no evite los accidentes. Los accidentes sabemos que ocurren. Lo que hacemos con todo esto es tratar de minimizar para que ocurra lo menos posible, y si podemos, que no ocurra. En nuestra actividad, para no hablar de otras, yo siempre digo que lo que los higienistas, los licenciados en higiene y seguridad del trabajo, hacemos es medicina preventiva. Lo que nosotros hacemos es que la gente no se enferme y no se muera. Tratamos de hacer con nuestra profesión que la gente no se enferme y que la gente no se muera. Esa es básicamente nuestra función, que la hacemos a través de determinar los riesgos, a través de tratar de que no existan, a través de que el personal esté protegido, a través de las capacitaciones, a través de hablar con los servicios de medicina, con el dueño de la empresa, con los gerentes de recursos humanos, para que se tome conciencia de esto. El Estado debe fiscalizar todo esto, y esto vemos ahora cómo ejerce ese poder de policía y el control de las actividades profesionales en las provincias de la República Argentina. Lo hace de tres formas distintas. Hay gobiernos provinciales que lo hacen en forma directa. ¿Qué significa? Que en un ámbito de la gobernación se genera un registro para médicos, para ingenieros, para arquitectos. En ese registro, cuando se van a registrar, tendrán que llevar el título, le pedirán una serie de requisitos y ahí queda registrado. No es una matrícula, es un registro con el cual el gobierno provincial ejerce el poder de policía de esa actividad. Lo que puede ocurrir en forma similar es que le bloqueen ese registro y en esa provincia ese profesional no trabaje más. La segunda forma que tienen los gobiernos en hacerlo es delegar las funciones a los ministerios o secretarías. O sea, en vez de hacerlo directamente en la gobernación, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un registro para médicos, para enfermeros, para kinesiólogos, para lo que fuera. Ese registro, si bien cumple las veces de una matrícula, no es una matrícula. En aquellas gobernaciones donde no existe la transferencia del poder de policía a consejos o colegios profesionales, estas acciones del gobierno sirven, son legales. El gobierno instrumenta a través del mecanismo que le parece conveniente y fiscaliza el poder de policía que tiene sobre los ejercicios profesionales. La tercera forma, y quizá la más usada en todas las provincias de la Argentina, es la delegación en consejos o colegios profesionales. Una simple aclaración. Consejo y colegio profesional son sinónimos. La realidad es que en algunos casos se llaman consejos, en otros casos se llaman colegios, cumplen la misma función, están creados por ley, son para distintas actividades, pero cumplen exactamente la misma función los consejos y colegios profesionales. ¿Cómo delega el gobierno provincial el poder de policía a los consejos o colegios profesionales? Lo hace mediante leyes. El gobierno provincial, a través del poder legislativo, se crea una ley, vistos y considerándose, en donde el Estado provincial dice que, teniendo la potestad del ejercicio del control de las actividades y en virtud de los que lo mejor es que los profesionales se autocontrolen, se crea un consejo profesional. Al crearse por ley un consejo profesional, en términos generales, a diferencia de las leyes
del resto de las leyes, recuerden que hablábamos de que las leyes tenían decretos reglamentarios para funcionar. En términos generales, las leyes de creación de los consejos y colegios profesionales delegan también en las autoridades para que generen sus propios reglamentos. Esos reglamentos que regulan el funcionamiento de los consejos o colegios profesionales están fiscalizados a su vez por la asamblea anual, que es la máxima autoridad. Y entonces, ¿qué ocurre? El presidente de un consejo profesional no puede sacar una resolución arbitrariamente, ni puede ponerlo en el consejo directivo, que es la segunda autoridad. La primera es la asamblea, y entre 7, 8, 10, o los delegados de distintas delegaciones sacaron una resolución. Estas resoluciones reglamentarias las tienen que aprobar la asamblea, y todo el mecanismo para que funcionen las asambleas anuales, generalmente en los consejos profesionales, requiere que se cite y se publicite el concurso de todos los profesionales matriculados para que sean quienes aprueben esas resoluciones. Hay mecanismos fiscalizadores. La tercera pregunta que se junta con esta: ¿qué relación tienen con el gobierno provincial? Los gobiernos provinciales delegan las funciones, el funcionamiento, en los consejos profesionales, pero a su vez también fiscalizan el funcionamiento de los consejos profesionales. En caso de que algún consejo profesional no actúe según lo que su ley de creación le ha autorizado, el gobierno provincial puede intervenir, el consejo profesional, verificar y corregir lo que está ocurriendo en ese consejo profesional. Pero la realidad es que los consejos profesionales tienen autonomía e independencia. No tienen que rendir cuenta de lo que hacen al gobierno provincial. Tienen que rendir cuenta a la asamblea, pero no al gobierno provincial. Y el gobierno provincial no tiene que aportar fondos para el funcionamiento del consejo profesional. Son autosuficientes. Son entidades, que ya vamos a ver, públicas, no gubernamentales. Significa que no forman parte del gobierno, pero son entidades públicas que tienen derecho al uso del poder de policía, que otorga el gobierno provincial a través de una ley. Avancemos. Cuando el Estado delega funciones, ¿qué atributos le confiere a los consejos o colegios profesionales creados? Bueno, un poquito me he adelantado. Le confiere varias cosas. El control del ejercicio de la profesión. Esto significa verificar que quienes hacen higiene y seguridad en el trabajo, o quienes hacen química, o quienes hacen ingeniería, o quienes hacen derecho, estén habilitados para eso, estén matriculados para eso. Primero, controlar que solo los profesionales habilitados, capacitados, con título y matriculados ejerzan esas distintas funciones. Segundo, que los que ejercen esa función lo hagan correctamente, desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista ético y moral. Que cumplan con las leyes y que cumplan con todos los requisitos que ya van a ver cuando avancemos un poco, todos aquellos requisitos necesarios, y que todos lo son. No hay, por mucho que le busquen, no hay cuestiones que parezcan inútiles, que estén de más. Hay muchas cosas que a veces no se usan, pero muchas veces cuando hay que usarlas, es cuando ya ocurrió un siniestro, cuando hay un problema. Yo siempre hago un comentario referido a estas cosas, ¿no? Uno a veces dice, ¿para qué quiero un convenio con el dueño de la empresa si somos amigos hace muchos años? El día que hay un problema,
y no está definido en ese convenio qué responsabilidad son mías, qué responsabilidad son del dueño, qué responsabilidad son compartidas. El día que hay un problema y un juez nos cita, ahí se van a dar cuenta lo importante que era haber tenido un convenio donde se definieran estas cuestiones. Lo que suelo decir es que es preferible no esperar a ir al chapista para después ir al mecánico a que nos arregle los frenos. Es importante anticiparnos a lo que nos puede ocurrir, ser previsores, y en este caso particular está todo o casi todo inventado. Lo que está hay que cumplirlo porque cumple una función que les va a ser útil en el ejercicio de la profesión que a partir de ahora van a empezar ustedes a ejercer. Bien, hasta aquí llegamos con esta unidad 3, módulo 1. Espero que lo digieran y que lo analicen. Esta asignatura no hace a la acumulación de información técnica para ustedes. Pero es tanto más importante en el momento de ejercer vuestra actividad, en el momento de salir a trabajar, es tanto o más importante que todas las otras de base técnicas que son fundamentales para que ustedes puedan decir que son licenciados en higiene y seguridad del trabajo. Esto complementa para cuando tengan que salir a trabajar.